Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un grato y cordial saludo este día 20 de diciembre del 2024 en este escenario jurídica Sandra Yaya. Bueno, el tema que vamos a abordar en este momento es lo relacionado con ese rifirrafe que existe entre los magistrados y el presidente de la República, Gustavo Petro. Doctor de doctores, bueno, les voy a contar. Acontece que exactamente el día 19 de diciembre, o sea, ayer, se lanza una columna periodística por Caracol Radio. Esta columna periodística dice: 38 exmagistrados del Consejo de Estado piden a Petro respetar decisiones judiciales. Recientemente, esa corporación hizo un duro pronunciamiento contra las arremetidas del presidente. Esta nota es de la periodista Claudia Camila Vargas, del día 18 de diciembre. Justicia. En total son 38 exmagistrados del Consejo de Estado que expresaron su apoyo al comunicado de la Sala Plena del Consejo de Estado, en el que rechazan los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro contra actuar de la justicia. Nuestro acuerdo con esa declaración se fundamenta en la convicción de que el respeto y el acatamiento a las decisiones judiciales por parte de todas las personas, en especial de las autoridades y con mayor razón del presidente de la República, constituyen un pilar fundamental del sistema democrático y de derecho consagrado en nuestra Carta Política, que todos tenemos el deber de defender para la garantía de los derechos y la buena marcha de la sociedad, indicaron los exmagistrados. Tenemos aquí son los 38 exmagistrados: Eduardo Rodríguez Rodríguez, Gabriel Balbuena Hernández, Oscar Atario Amaya Navas, Mario Alario Méndez, Alberto Arango Mantilla, Jaime Enrique Rodríguez Navas, Germán Rodríguez Villamizar, Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Sandra Liceima Vélez, Susana Boitrago Valencia, Jesús María Carrillo Ballesteros, Rafael Francisco Suárez Vargas, Olga Mélida Valle de la Hoz, Olga Inés Navarrete Barrero, Carlos Orjuela Góngora, Carlos Enrique Moreno Rubio, Ramiro Saavedra Becerra, Rafael Vergara Quintero, Elizabeth García González, Manuel Urueta Ayala, Rafael Ostau de London Pianeta, Guillermo Chajín Liscano, Julio Roberto Pizar Rodríguez, Guillermo Vargas Ayala, Augusto Hernández Becerra, Mauricio Fajardo Gómez, María Claudia Rojas Lazo, Lucy Janet Bermúdez Bermúdez, Edgar González López, Víctor Hernando Alvarado Ardila, Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Estela Janet Carvajal Basto, William Hernández Gómez, Marta Teresa Briceño y Valencia, Diego Yunes Moreno, Luis Camilo Osorio Izaza, Juan Alberto Polo Figueroa y Alfonso Vargas Rincón. Cerrando la lista. Consejo de Estado exige respeto por autonomía judicial tras críticas del presidente Petro. Los magistrados del Consejo de Estado el pasado 16 de diciembre manifestaron su contundente rechazo contra las diversas declaraciones y trinos del presidente Gustavo Petro, en los que deslegitima sus decisiones judiciales. Calificaron como graves, sistemáticos e irrespetuosos los mensajes emitidos por parte del señor presidente, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia de la corporación. Uno de los más recientes mensajes del presidente fue contra la nulidad de la elección del presidente de Duitama, José Luis Borges, por presunta deslealtad con el partido. Respeto al juez, pero aquí hay perfidia, porque nuestros candidatos del pacto histórico son una coalición integrada tanto por Colombia Humana como por el Polo Democrático y otros partidos. En algunos corazones de la vieja política
en la justicia que quieren a como dé lugar de tener el cambio, lo que nace no es el derecho, sino el lawfare, el mal uso del derecho contra el voto popular, indicó el presidente. Frente a esto, el presidente del Consejo del Estado, Milton Chávez, aseguró que desconoce la función del Poder Judicial. Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad, la traición o traición a los principios democráticos, desconoce la función del Poder Judicial que actúa libre de todo tipo de presión, indicó Chávez en compañía de la Sala Plena. El Consejo de Estado le hace un llamado al gobierno a reflexionar sobre el deber de respetar la independencia y autonomía judicial. La corporación reclama las altas dignidades del Estado, que sus manifestaciones sean acordes con la responsabilidad del cargo que ejercen como corresponder en un Estado constitucional y democrático de derecho, puntualizó la alta corte. ¿Por qué todo esto se ha dado? Bueno, las razones son las siguientes. Vamos a mirar aquí en Gustavo Petro un tweet que él lanzó en el cual él dice muy claramente que respeta la justicia y que además nunca ha perseguido a magistrados ni los ha chuzado, nunca. Él, por lo menos, no lo ha hecho nunca. Este es el trino que tenemos acá, que está relacionado con los 38 magistrados. Vamos a mirarlo aquí, le damos un poquito. Dice la pregunta, ¿hay una sola sentencia judicial que yo no haya cumplido? ¿Algún magistrado ha sido perseguido o intervenidas sus comunicaciones por mí? Pero que no se confundan, somos víctimas de una persecución política usando magistrados por parte de una familia política que ha decidido usar su influencia en la justicia, que ya sabemos quiénes son, Vargas Lleras, derivada desde los tiempos del cartel de la toga y el funesto fiscal Humberto Martínez. Es nuestro derecho defendernos. No es posible que dejemos censurar nuestra opinión ni nuestra acción social y judicial. Por esta razón, el presidente, a este punto, convocó que se cree un ejército de abogados para que actúen en la defensa del presidente, del pueblo y del voto popular. Es decir, que ese fuero no puede ser, ¿cómo se puede decir esto? Atacado por el Consejo Nacional Electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al presidente que respecto a la petición que él está haciendo de tomar medidas cautelares, le pueden decir a él que es improcedente. ¿Por qué? Porque se entiende que en Colombia está su propia reglamentación. Es decir, que mientras el presidente primero trabaje con función en esa reglamentación dentro del país Colombia, todo que se dé desde ese lugar. Pero que la Corte Interamericana de Derechos, frente a eso, pues ya hubo un fallo anteriormente, cuando él fue alcalde de Bogotá y fue destituido por el procurador Ordóñez, luego fue restablecido en su cargo y quedó una nota importante, y es que esta situación no se puede volver a repetir. Eso es algo que pues ayuda mucho en el frente de hoy. Pero el caso es que las cortes de hoy, el Consejo de Estado de hoy, la Corte Constitucional de hoy, la Corte Suprema de Justicia de hoy,
está extremadamente permeada de políticos. Hay mucho político. El juez como tal, que allí debe de existir con una total independencia y tomando buen uso del poder del derecho, no del lawfare, sino del derecho, lamentablemente no lo hay. Por esa razón se ve ese rifirrafe. Por esa razón el presidente acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, precisamente para que los derechos políticos que el presidente tiene no sean vulnerables, no sean atacados. Pero más importante que todo eso, que el voto popular de los colombianos, de casi 50 millones de colombianos, no sea vulnerado, no sea atacado, no sea hecho trizas, digámoslo así. Entonces, han seguido como una persecución al gobierno de cambio, gobierno progresista, al gobierno de Gustavo Petro. Y ante todas estas cosas, obviamente, lo podemos observar la manera como actúan en el Congreso la bancada de la derecha o de la oposición, buscando acabar toda oportunidad, toda posibilidad de que surjan las reformas del gobierno, se den. Entonces, pues, todo eso los colombianos lo hemos notado bastante y por esa razón entendemos todo lo que está pasando y lo que está haciendo el presidente y lo que hacen los abogados del presidente. Dice, se ha irrespetado el voto popular contraviniendo la Convención Americana de Derechos Humanos, contrario a la sentencia del magistrado Arenas, votado por la mayoría de la sala plena del Consejo de Estado, que con valentía defendió el derecho convencional y los derechos políticos como derechos humanos fundamentales. Algunos magistrados del nuevo Consejo de Estado no solo violan mi fuero constitucional, sino el de mi movimiento político. Eso lo están haciendo. Si conformamos una coalición de minorías que permite la ley, ¿cómo es que se viola el voto popular aduciendo que los candidatos de coalición tienen doble militancia porque reciben el apoyo de los partidos que precisamente conforman la coalición? Eso no es un derecho, sino violación de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23. Por tal razón he pedido al pacto histórico que conforme el equipo jurídico, o sea, el ejército de abogados, que le permita llevar esta violación de derechos políticos como demanda ante las Cortes Internacionales con competencia en Colombia. Es decir, lo que intenta hacer el Consejo Nacional el Consejo Nacional Electoral, lo que intenta hacer el Consejo de Estado, lo que intenta hacer la Corte Constitucional y lo que pudiera intentar hacer la Corte Suprema de Justicia es atentar contra la violación del derecho político de los colombianos establecido en el derecho del voto popular. Si dan un golpe blando o golpe de Estado a nuestro presidente Gustavo Petro, conociendo todo el ejercicio del gobierno que él lleva actualmente, de las acciones, de las estrategias, de los récords, de todo lo que él lleva actualmente, pues nos están violando el derecho político a los colombianos con respecto a nuestro voto popular. Como decir, su voto popular no vale nada. Usted votó por Gustavo Petro, pero nosotros como Cortes aquí somos como los dioses, los dictadores, les vamos a echar eso abajo, a la caneca. Eso no se puede hacer. Por esa razón, acudirá el presidente con su ejército de abogados ante una corte internacional con competencia en Colombia. Respecto a la independencia de poderes, o sea, respecto a otro punto, con respecto a la independencia de poderes, él dijo, respeto la independencia de poderes, pero el presidente no se censura. Ojo a esto. Estas cortes quieren censurar al presidente, quieren invitarlo a que se calle,
a que no diga nada, a que no se manifieste, a que no lo anuncie, a que no informe al pueblo lo que está sucediendo, quieren así de esa manera callarlo. Pero el presidente les dice, el presidente no se censura y se lleva a ciegas a un golpe de Estado por el capricho de una familia política como los Vargas Lleras, untada de corrupción. Ustedes han visto que los Vargas Lleras tienen altos grados de corrupción, empezando porque desaparecieron muchos billones de pesos de la salud, de la nueva EPS. Por otro lado, se alinean con los Santos y se alinean con los Pastrana también para seguir robando en COPSALUD, donde aparentemente ya el robo no son 206.000, es mucho más que eso, son como 433.000 millones de pesos. Estas son familias de poder político que quieren abarcar y dominar las cortes para que, manipulando las cortes, extorsionándolas o chantajeándolas, qué sé yo, quieren buscar hacerle una caída al presidente Gustavo Petro. Pero ojo que en ese sentido no tendrán suficiente inteligencia para lograrlo, porque el presidente pues no es ningún bobo, no es ningún tonto, es una persona extremadamente sabia. Entonces, a razón de eso. Por eso también lo que afirmaba lo que afirmaba Gonzalo Guillén. Él decía que muchas veces los magistrados de hoy son netamente personas que se conocieron en la calle cuando había un problema con un policía, ¿sí? O sea, son personajes que vienen de, por ejemplo, recomendados de familiares que trabajan en la Procuraduría General de la Nación, que carácter de jueces no lo poseen. No lo poseen porque si realmente lo fueran como tal, empecemos por lo más sencillo y elemental. ¿Por qué rayos cada nada, a pesar de todo lo que hace este personaje, Miguel Abraham Polo Polo, y le siguen defendiendo, con todas las cosas que ese tipo hace, malas, y le siguen defendiendo? Y no solo él, habrán otros también, a los cuales respaldan, apoyan, y los cuidan, están cuidando la impunidad de esas personas. Como cuidan la impunidad de esas personas, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están dependientes de algo, dependen de algo, dependen del dinero, dependen de una influencia, de un puesto mejor que el que tienen, etcétera. Pero no existe en ese momento ninguna independencia, no hay libertad ahí, ninguna. Eso lo ve el presidente de la República. Y por esa razón acude a la creación a través del pacto histórico de un grupo jurídico bastante pesado que se encargará de esa tarea. El 2025 es de luchas. El 2025 es de más récords. Y esperamos que el 2025 en materia de récords, digámoslo así, que la justicia se pueda limpiar bastante. Eso sería muy bueno. Que la Procuraduría General en el 2025 pueda destapar una cantidad de actos de corrupción soberanos. Ese sería el récord grandioso que podríamos nosotros esperar que suceda en estos entes gubernamentales. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.